Hay aromas que se anclan en la memoria y se niegan a soltarte. Para algunos es el olor a tierra mojada, para otros el de un libro viejo. Para mí, es el perfume de Isabel, una mezcla imposible de gardenias y algo más profundo y cálido, como la madera de sándalo o el misterio. Es el aroma que sentí aquella tarde en su comedor, un aroma que cortó el aire y silenció todos los axiomas de mi vida. En ese momento, mientras su rostro estaba a centímetros del mío y el mundo se detenía, yo tenía 27 años y ella 55. Ella era la viuda de un hombre al que yo respetaba. Ella era, sobre todas las cosas, la madre de Mateo, mi hermano del alma. Mi mente lo sabía, mi lealtad lo gritaba, pero mi cuerpo, ese animal traidor y honesto, había olvidado cada una de esas reglas. Todo comenzó, o más bien, todo se desvió, en la azotea de Mateo una semana antes de que se fuera a Alemania. El sol de la Ciudad de México se derramaba sobre la colonia Roma, un néctar naranja y espeso que hacía brillar las latas de cerveza en nuestras manos. La conversación era la misma que habíamos tenido durante meses, pero ahora tenía el peso de la inminencia. «Un año se pasa volando, Leo», dijo Mateo, con esa confianza de quien tiene el futuro en el bolsillo. «Para ti, que te vas a beber cerveza alemana y a ligar con valquirias. Para mí, será un año de extrañar a este cabrón», respondí, intentando que sonara más a broma que a la verdad desoladora que sentía. Mi vida era una fotografía desenfocada. Fotógrafo de bodas por necesidad. Fotógrafo de almas por pasión. Un artista sin galería. Un poeta sin editorial. Mateo, en cambio, era un cohete en la plataforma de lanzamiento, y yo era parte del equipo de tierra a punto de decirle adiós. Fue entonces cuando plantó la semilla, la petición que, en su inocencia, se convertiría en el jardín de mi perdición. «Te quiero pedir un favor, güey. Es sobre mi jefa, Isabel». El nombre era un sinónimo de respeto, de distancia afectuosa. La había visto en todas las etapas de mi vida junto a Mateo. La recuerdo en festivales escolares, con su sonrisa paciente. La recuerdo en la graduación, con sus ojos brillantes de orgullo. La recuerdo en el funeral de su esposo, con una entereza que me partió el corazón. Siempre elegante, siempre compuesta, siempre la mamá de Mateo. Una figura casi sagrada, envuelta en el velo de un cariño intocable. Claro. ¿Qué pasa con ella? Nada malo, pero ya sabes, se va a sentir sola. Desde que murió mi papá, somos ella y yo contra el mundo. Solo quiero que te des una vuelta de vez en cuando. Que te asegures que todo esté bien. Ya sabes, la compu, el boiler, esas cosas. Para ella eres como un sobrino, confía en ti. Ni lo digas, Mateo. Cuenta con eso. Es como mi tía. La palabra sonó correcta. Tía. Segura. Asexual. Familiar. Sellamos el pacto con un abrazo torpe y el choque de nuestras cervezas. No tenía idea de que esa promesa me llevaría a un territorio inexplorado, a una habitación donde el aire estaría cargado de un perfume a gardenias y mis manos temblarían por algo más que simple cordialidad. La primera llamada fue por una impresora. Un pretexto tan mundano que resultaba casi cómico en retrospectiva. «Leo, qué pena molestarte», dijo su voz al otro lado de la línea. La misma voz melódica que recordaba, pero ahora, en la soledad de mi departamento, sonaba diferente, más cercana. Este aparato del demonio no quiere cooperar. Voy para allá, Isabel. No es ninguna molestia. Su casa en la del Valle era un reflejo de ella, ordenada, llena de luz, con libros que no eran solo de adorno y plantas que rebosaban vida. Olía a café recién hecho y a ese perfume suyo, que flotaba en el aire como una promesa. Me abrió la puerta y por primera vez la vi. Realmente la vi. No como un anexo de Mateo, sino como una entidad propia.
Llevaba unos pantalones de lino blanco y una blusa azul marino que hacía resaltar las hebras plateadas de su cabello, recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto la curva elegante de su nuca. Me sonrió y noté que sus ojos, de un profundo color avellana, tenían pequeñas arrugas en las comisuras que no delataban vejez, sino una vida de sonrisas y, quizás, de preocupaciones ocultas. Pasa, Leo. Te preparé un café. El problema de la impresora fue un atasco de papel, resuelto en 3 minutos. Mientras yo me sentía un fraude de soporte técnico, ella me miraba con una gratitud desproporcionada. Eres mi salvador. Siéntate, por favor. Acompáñame con el café. Nos sentamos en su pequeña sala, rodeados por las fotos de Mateo. Pero mi atención no estaba en el pasado, sino en la mujer que tenía enfrente. Hablamos de su hijo, de Alemania, del silencio de la casa. Y entonces, ella cambió el rumbo. Pero basta de nosotros, cuéntame de ti, Leo. ¿Cómo vas con tu trabajo? Mateo dice que eres brillante. La forma en que dijo brillante, inclinándose ligeramente hacia adelante, con un interés genuino que me desarmó, hizo que un calor se extendiera por mi pecho. Bueno, sobrevivo. Bodas, bautizos, lo de siempre. ¿Y eso te hace feliz?, preguntó directamente. Negué con la cabeza, sorprendido por mi propia honestidad. Lo que me gusta es otra cosa, la calle, la gente, los momentos que nadie ve. Sus ojos se iluminaron con una curiosidad intensa. ¿Me muestras? Mi trabajo íntimo, mi alma expuesta en píxeles. Dudé un instante, pero su mirada era una invitación imposible de rechazar. Le pasé mi teléfono. Se puso unos lentes de lectura, con un gesto que me pareció extrañamente seductor, y comenzó a deslizar las imágenes. Yo la observaba. Veía la forma en que sus labios se curvaban levemente ante una foto, cómo su respiración cambiaba ante otra. No estaba viendo imágenes. Estaba leyendo mi lenguaje secreto. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. Y esa mirada fue el principio de todo. Esto, dijo, su voz apenas un susurro cargado de convicción. Esto no es un hobby, Leo. Esto es un don, y es un crimen que lo estés escondiendo. Me quedé helado. Nadie, jamás, había validado mi pasión de esa manera. Vamos a hacer un pacto, tú y yo, continuó, y su energía llenó la habitación. Vas a armar un portafolio con tus 50 mejores piezas. Yo conozco gente importante en galerías y en el mundo del arte. No te prometo un resultado, pero te juro que voy a mover cielo, mar y tierra para que vean lo que yo estoy viendo ahora mismo. Extendió su mano sobre la mesita de centro. Era una propuesta de negocios, una alianza profesional. Pero cuando mi mano tomó la suya, la electricidad que sentí no tuvo nada de profesional. Su piel era suave y cálida. Mi pulgar rozó instintivamente el dorso de su mano y vi cómo sus pupilas se dilataban una fracción de segundo. En ese contacto se firmaron 2 pactos, el que se dijo en voz alta, y otro, silencioso y peligroso, que comenzó a escribirse en el lenguaje del cuerpo. Solté su mano con una brusquedad que intentaba disimular el temblor que me recorría. «Trato», logré decir. Acordamos vernos el sábado para la selección final. Esa semana mi obsesión no fue solo por las fotos. Fue por ella. Recreaba la escena en mi mente una y otra vez. Su mirada, el sonido de su voz, el calor de su mano. La culpa era un visitante constante, un susurro que me recordaba a Mateo. Pero la anticipación era más fuerte, una droga que me mantenía despierto por las noches. El sábado llegué a su casa sintiéndome como un adolescente en su primera cita. El aire ya estaba cargado antes de que dijéramos una palabra. Desplegamos docenas de fotos sobre la gran mesa del comedor. Nos movíamos alrededor de ella en una coreografía improvisada, nuestros cuerpos rozándose con una frecuencia alarmante. Un roce de hombros, un toque de manos al señalar la misma imagen. Cada contacto era un fósforo encendido en un cuarto lleno de gas. «Esta tiene alma», decía ella.
y su juicio era impecable, siempre apuntando a la emoción, a la verdad. Trabajábamos en perfecta sincronía, nuestras mentes conectadas, pero nuestros cuerpos libraban otra batalla. Yo era dolorosamente consciente de su perfume, de la forma en que la luz que entraba por el ventanal jugaba en su cabello, de la concentración en su perfil. Fue entonces cuando ocurrió. Estábamos discutiendo sobre una foto, una de mis favoritas. Para explicar mi punto, ella se inclinó sobre la mesa, apoyando una mano en mi espalda para mantener el equilibrio. Su rostro quedó al lado del mío, su cabello rozando mi sien. El mundo se encogió a ese único punto de contacto. Olí su champú, el aroma de su piel, el perfume que ya era mi obsesión. Me quedé paralizado, mi respiración suspendida. Lentamente, como si fuera inevitable, giré mi cabeza. Ella sintió el movimiento y giró la suya. Nuestros rostros quedaron a centímetros. Sus ojos avellana, abiertos, sorprendidos, buscaron los míos y se quedaron allí. Pude ver el pulso saltando delicadamente en la piel de su cuello. Pude ver el universo de preguntas en su mirada. Mi mente era un caos de sirenas y alarmas. «¡Es la mamá de Mateo!» «No, aléjate». Pero mi cuerpo no escuchaba. Mi cuerpo había olvidado el guión. Estaba sordo a la lealtad y ciego a la razón. Solo sentía la atracción magnética, el calor que emanaba de ella, el deseo abrumador y prohibido de cerrar la distancia. El tiempo se fracturó en ese instante suspendido. Cada segundo era un siglo. Podía contar las pecas diminutas cerca de su sien, ver el reflejo de la ventana en sus pupilas dilatadas. El mundo exterior, las fotos sobre la mesa, el recuerdo de Mateo, todo se disolvió en un zumbido sordo. Solo existía ese espacio vibrante entre nosotros. Fue ella quien rompió el hechizo, pero no como yo esperaba. No se apartó. En lugar de eso, sus ojos se suavizaron. La sorpresa dio paso a una especie de resignación triste y hermosa. Y entonces susurró una sola palabra, una palabra que no era para mí, sino para el universo. ¡Ay, Dios! Fue un lamento, una plegaria, una rendición. Y esa rendición fue mi permiso. Acorté la distancia. Mis labios tocaron los suyos con una timidez que no se correspondía con la tormenta que sentía por dentro. Fue un roce, apenas un contacto. Esperaba que se apartara, que la realidad la golpeara y me diera una bofetada. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil por un instante, y luego sentí cómo sus labios se ablandaban bajo los míos, cómo respondían con una lentitud exquisita. Su mano, que aún estaba en mi espalda, se deslizó hacia mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello. El beso se profundizó. Dejó de ser tímido y se convirtió en algo voraz, desesperado. Era un beso que hablaba de años de soledad, de un deseo guardado bajo llave, de una vida vivida para otros. Y mi beso le respondía con mi propia frustración, con mis sueños rotos, con el anhelo de sentirme visto y deseado por algo más que mi potencial. Mis manos encontraron su cintura, atrayéndola hacia mí, y sentí el contorno de su cuerpo, firme y femenino, contra el mío. Todo pensamiento racional se quemó en el fuego de ese contacto. No había edad, no había nombres, no había lealtad. Solo había dos personas encontrando un refugio improbable en la boca del otro. Nos separamos jadeando, con las frentes apoyadas, los ojos cerrados. El silencio que cayó después era más ruidoso que cualquier grito. Estaba lleno de lo que acabábamos de hacer, de lo que significaba. Abrí los ojos y la miré. Tenía los labios hinchados, las mejillas sonrojadas, y en sus ojos había una vulnerabilidad que nunca había visto. Parecía más joven y, al mismo tiempo, infinitamente más sabia. «Leo», comenzó a decir, pero su voz se quebró. «Lo siento», dije, aunque no sabía si lo sentía de verdad.
Era la frase que se suponía que debía decir. No lo sientas, respondió, y su voz era firme ahora. No te atrevas a sentirlo, solo... No sé qué es esto, no sé qué hacemos. Recogí mi chaqueta y la caja vacía de fotos del suelo, mis movimientos torpes, mecánicos. Necesitaba aire, necesitaba distancia para poder pensar. Cada paso hacia la puerta se sentía como una traición. Al llegar al umbral, me volví. Ella no se había movido, seguía de pie junto a la mesa, rodeada de mi arte, de nuestro crimen. ¿El portafolio? Dije, estúpidamente. Ella asintió sin mirarme. Te llamo, dijo. Salí de su casa y el aire fresco de la tarde me golpeó como agua helada. Caminé sin rumbo por las calles de la del Valle, con el corazón martilleándome en el pecho. El sabor de su boca todavía estaba en la mía, una mezcla de café, de su labial coral y de algo que solo podía describir como anhelo. ¿Qué había hecho? Había cruzado la línea más sagrada, el único mandamiento no escrito de mi amistad con Mateo. No tocarás a su madre. Y lo peor de todo, lo más aterrador, es que la única cosa que realmente sentía, debajo de las capas de culpa y pánico, era un deseo abrumador de volver a hacerlo. Los siguientes 3 días fueron una forma exquisita de tortura. Mi teléfono se convirtió en un artefacto de guerra, un enemigo silencioso sobre la mesa. Cada vez que vibraba, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de pavor y esperanza. ¿Sería ella? ¿Qué le diría? ¿Qué me diría ella a mí? La culpa era una marea negra que subía y bajaba. En las mañanas, me despertaba con una sensación de pesadez. La imagen de la cara de Mateo flotando en mi conciencia. Recordaba nuestra amistad, todos los años de confianza incondicional, y me sentía como el peor de los traidores. ¿Cómo? ¿Podría volver a mirarlo a los ojos? Él me había confiado lo más preciado que tenía, el bienestar de su madre, y yo había profanado esa confianza de la manera más íntima posible. Me obligaba a mí mismo a sentir el peso de mi falta, a llamarme por los peores nombres. Pero luego, por la tarde, cuando la luz se volvía dorada y melancólica, el recuerdo del beso volvía. No era un recuerdo, era una sensación física. Podía sentir de nuevo la suavidad de su piel, el peso de su cuerpo contra el mío, la forma en que sus dedos se habían aferrado a mi cabello. Recordaba la rendición en su voz, la pasión que había encontrado en sus labios. Y entonces, la culpa se retiraba, dejando al descubierto una verdad más simple y aterradora. La deseaba. La deseaba con una intensidad que me asustaba, una intensidad que nunca había sentido por las mujeres de mi edad, con sus juegos y sus incertidumbres. Isabel era real, sólida, completa. Había una profundidad en ella que me atraía como un abismo. Justo cuando estaba a punto de ahogarme en este ciclo de culpa y deseo, Mateo llamó. Una videollamada desde Múnich. Mi estómago se convirtió en un nudo de hielo. Contesté, forzando la sonrisa más natural que pude. Carnal, ¿qué onda? ¿Ya te acostumbraste a las salchichas? Su cara sonriente llenó la pantalla. El fondo era su pequeño departamento alemán. Se veía feliz, lleno de energía. ¡Leo! No sabes, güey. Esto es otro mundo. La universidad es increíble, la gente... todo. Oye, ¿cómo va todo por allá? ¿Hablaste con mi jefa? La pregunta me cayó como un ladrillo. Sí, claro. Antier. Fui a arreglarle la impresora, dije, mi voz sonando extrañamente aguda. Ah, qué bueno. Gracias, carnal. Sabía que podía contar contigo. Es que a veces me preocupo, que se sienta sola. Le marqué ayer y la noté rara. ¿La viste bien? Sentí que la sangre se me helaba. ¿Rara? ¿Había notado algo? ¿Le habría dicho ella? Imposible. No, para nada. La vi normal. Cansada quizá por extrañarte y eso. Pero bien. Fuerte.
Como siempre, mentí, y cada palabra era un carbón encendido en mi garganta. Hablamos un poco más, pero yo ya no estaba ahí. Estaba atrapado en la red de mi propia mentira. Cuando colgamos, me senté en silencio por un largo rato. La llamada con Mateo había sido el balde de agua fría que necesitaba. Esto tenía que parar. Era una locura, un error momentáneo, una estupidez impulsada por la soledad y la gratitud. No podía volver a pasar. No la volvería a ver a solas. El portafolio podía esperar. Mateo era más importante. Mi lealtad era más importante. Con esa resolución férrea en mi mente, finalmente me sentí un poco más tranquilo. Podía arreglar esto. Podía simplemente dejar que se enfriara, que se convirtiera en un recuerdo incómodo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto, de Isabel. Mi corazón se detuvo. Con dedos temblorosos, abrí el mensaje. No había saludos, ni excusas, ni disculpas. Solo 5 palabras que demolieron mi recién construida fortaleza. El portafolio. No hemos terminado. Las 5 palabras de Isabel no eran una pregunta, eran una declaración. Una orden disfrazada de recordatorio. Y funcionaron. Mi resolución de mantenerme alejado se evaporó como el agua en el asfalto caliente. La mentira que me había contado, a mí mismo, que era solo un error, que podíamos olvidarlo, se deshizo. No habíamos terminado, ni con el portafolio, ni con lo que sea que hubiera comenzado entre nosotros. Le respondí con una cobardía que me avergonzó. ¿Cuándo? Su respuesta fue inmediata. Mañana, a la misma hora. No hubo más intercambio. El encuentro estaba pactado, y la noche que pasé fue de una ansiedad febril. Ya no era una lucha entre la culpa y el deseo. Ahora era una aceptación aterrorizada. Iba a volver a verla, e iba a hacerlo sabiendo perfectamente bien a dónde podría conducir. Llegué a su puerta al día siguiente sintiéndome un impostor. Llevaba la caja con las fotos seleccionadas como si fuera un escudo, la prueba tangible de que nuestra reunión tenía un propósito legítimo. Pero ambos sabíamos que el portafolio era solo el escenario. La obra real éramos nosotros. Me abrió, y la atmósfera era completamente diferente a la de la última vez. No había torpeza, sino una tensión deliberada, una conciencia compartida. Llevaba un vestido sencillo de color vino que acentuaba la calidez de su piel. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros. Me miró directamente a los ojos, y en su mirada no había ni arrepentimiento ni duda. Había una decisión. «Pasa, Leo», dijo, y su voz era más baja, más íntima. Entré y el aroma a gardenias me envolvió como un viejo amigo. Esta vez no fuimos al comedor. Me guió a un pequeño estudio que tenía en la parte trasera de la casa, una habitación que yo no conocía. Estaba lleno de lienzos a medio terminar, botes de pintura y el olor a trementina. «Yo también tengo mis pasiones escondidas», dijo con una media sonrisa, como si leyera mi mente. Desplegamos las fotos en el suelo, pero esta vez nuestros cuerpos parecían tener su propio campo magnético. Nos sentábamos más cerca, nuestros hombros se rozaban, nuestras manos se encontraban al alcanzar la misma imagen, pero ya no nos apartábamos bruscamente. Ahora, el contacto se prolongaba un instante de más. Un dedo que rozaba una muñeca, una rodilla que se apoyaba contra la otra. Eran pequeños crímenes, pequeñas transgresiones que construían un puente sobre el abismo de lo prohibido. La conversación fluía fácilmente y ya no era sobre fotografía. Hablamos de nuestros miedos. Ella me contó lo que era sentirse invisible después de cierta edad, ser definida solo por sus roles, esposa, madre, viuda, hasta olvidar quién era la mujer detrás de ellos. Me habló de la soledad, no como una ausencia de gente, sino como una ausencia de conexión real, de alguien que la viera de verdad. Y yo, por primera vez en mi vida,
Le hablé a alguien de mi pánico a la mediocridad, del terror de despertar a los 40 años todavía fotografiando bodas, con el alma seca y los sueños guardados en un disco duro. Descubrí que nuestras soledades eran distintas en su forma, pero idénticas en su esencia. Éramos dos personas que se sentían invisibles para el mundo, y de alguna manera nos habíamos encontrado y nos estábamos viendo con una claridad dolorosa. «Terminamos», dijo ella finalmente, mirando la pila ordenada de 50 fotografías. El pretexto se había agotado. Miré las fotos, luego la miré a ella. La luz del atardecer entraba por la ventana del estudio, bañándola en un resplandor dorado. Se veía increíblemente hermosa. No hermosa para su edad, simplemente hermosa. Me levanté y le extendí una mano para ayudarla a levantarse. Tomó mi mano y al ponerse de pie, no me soltó. Estábamos de pie, en medio de la habitación, sosteniéndonos de las manos, el aire cargado de todo lo que habíamos dicho y, sobre todo, de lo que no. «Isabel», empecé a decir, sin saber qué vendría después. Ella me silenció poniendo un dedo sobre mis labios. «No hables», susurró. «No lo arruines con palabras». Y luego me guió fuera del estudio, a través del pasillo silencioso, hasta la puerta de su habitación. La puerta se cerró detrás de nosotros, y en la penumbra de la tarde, el mundo exterior, con todas sus reglas y sus juicios, dejó de existir. La habitación de Isabel era como el resto de la casa, un santuario de buen gusto y serenidad, pero aquí el orden se sentía más personal, más íntimo. Había un libro abierto boca abajo en la mesita de noche, una chalina de seda tirada sobre una silla, y el aroma a gardenias era más concentrado, mezclado con el olor limpio de las sábanas. Se detuvo en el centro de la habitación y finalmente soltó mi mano. La distancia entre nosotros, apenas un par de pasos, se sintió inmensa. Habíamos llegado al punto de no retorno, y el miedo, crudo y paralizante, me golpeó con toda su fuerza. ¿Estaba realmente a punto de hacer esto? De consumar la traición definitiva, mi mente proyectó el rostro de Mateo, su sonrisa confiada, su abrazo de despedida. Pero entonces, Isabel se movió. Con una lentitud agonizante, se acercó a mí. No me tocó. Simplemente se paró frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su piel. Levantó una mano y la posó suavemente sobre mi mejilla. Su palma era cálida y suave. Su pulgar trazó la línea de mi mandíbula. Fue un gesto tan tierno, tan maternal, que por un segundo me confundió. Pero luego sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no había nada de maternal. Había un deseo puro, una pregunta silenciosa. «¿Tienes miedo, Leo?», susurró. Asentí, incapaz de hablar. «Yo también», admitió. «Estoy aterrorizada, pero tengo más miedo de volver a la nada, de volver a sentirme un fantasma en Minnesäten, mi propia vida». Y esas palabras, esa confesión de su propio miedo, desarmaron el mío. Ya no se trataba de una traición o de un simple acto carnal. Se trataba de dos personas con miedo que se ofrecían mutuamente un momento de vida, un instante de conexión verdadera en medio de sus respectivas soledades. Se puso de puntillas y me besó. Este beso no fue como el primero, desesperado y hambriento. Fue lento, deliberado, una exploración. Sabía a aceptación. Mis manos, que habían estado paralizadas a mis costados, subieron y la rodearon, hundiéndose en la suavidad de su cabello, atrayéndola más cerca hasta que no hubo espacio entre nosotros. La guié hacia la cama y nos sentamos en el borde. La luz del atardecer pintaba franjas doradas en la pared. Todo se movía en una especie de cámara lenta sagrada. Mis dedos encontraron el cierre de su vestido. Lo bajé lentamente, revelando la piel de su espalda. Era una piel suave, con la historia de sus años escrita en ella, y me pareció el lienzo más hermoso que había visto nunca.
Ella, a su vez, desabotonó mi camisa, sus dedos rozando mi pecho con una curiosidad que me hacía temblar. No hubo torpeza, no hubo prisa. Cada prenda que quitábamos era un acto de confianza, una capa de nuestras vidas públicas que dejábamos caer. Cuando estuvimos desnudos, uno frente al otro, en la luz moribunda del día, la miré. Miré su cuerpo, el cuerpo de una mujer de 55 años. Un cuerpo que había dado a luz, que había vivido, amado y sufrido. Vi las líneas finas en su abdomen, la suavidad de sus muslos, la gracia de sus hombros, y no sentí nada más que una abrumadora ola de ternura y deseo. No era el cuerpo perfecto y photoshopeado de las revistas, era un cuerpo real, un mapa de una vida. Y era infinitamente más erótico. Me acosté a su lado y la atraje hacia mí. Tracé con mis dedos los contornos de su rostro, de su cuello, de sus clavículas. La besé en la frente, en los párpados, en la comisura de sus labios. Quería memorizar cada centímetro de ella. Hacer el amor con Isabel no fue un acto frenético. Fue una conversación sin palabras. Fue lento, profundo, un redescubrimiento para ambos. Para ella, el redescubrimiento de su propio cuerpo como fuente de placer, no solo de memoria. Para mí, el descubrimiento de una intimidad que nunca había conocido. Una conexión que iba más allá de la piel. Más tarde, yacíamos enredados en las sábanas. El cuarto oscuro salvo por el resplandor de las luces de la calle que se filtraba por la ventana. Su cabeza descansaba en mi pecho, y yo acariciaba su cabello, sintiendo el ritmo tranquilo de su respiración. En ese silencio cómodo, me di cuenta de algo fundamental. El título que le había dado en mi mente, la mamá de mi mejor amigo, se había disuelto por completo. La mujer que yacía a mi lado era simplemente Isabel. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un fotógrafo fracasado o un amigo culpable. Me sentía simplemente Leo. Por primera vez estaba completamente presente. Habíamos creado una burbuja, un universo de 2 habitantes en esa habitación. Pero una parte de mí sabía que las burbujas, por muy hermosas que sean, siempre acaban por estallar. Nuestra burbuja duró exactamente 1 mes y medio. 1 mes y medio de vida clandestina, de felicidad robada a escondidas. Creamos un ritmo, un ritual secreto. Yo iba a su casa 2 o 3 veces por semana, siempre con la excusa del portafolio. Era nuestra coartada, nuestro salvoconducto. Hablábamos con el curador de la galería que ella conocía, un hombre llamado Julián. Tuvimos reuniones por Zoom. Le mandamos las fotos. El proyecto era real, tangible, y nos daba la cubierta perfecta. Pero la verdad es que el portafolio se convirtió en el preámbulo de nuestros encuentros. Después de cada llamada o sesión de trabajo, el mundo profesional se desvanecía y comenzaba nuestro tiempo. Exploré cada rincón de su casa, que ahora se sentía tan mía como suya. Cocinábamos juntos, escuchábamos música, bailábamos torpemente en la sala, hablábamos durante horas, de todo y de nada. Descubrí que tenía un humor ácido y brillante, que le encantaban las películas de cine negro y que podía recitar de memoria poemas de Sabines. Ella, a su vez, aprendió mis manías, mi forma de tomar el café, las historias detrás de mis fotos favoritas. Me convertí en su confidente, y ella en el mío. Nuestra intimidad física también se profundizó. Pasó de ser un descubrimiento a ser un lenguaje propio, lleno de códigos y de una ternura que me desarmaba. Me encantaba despertar a su lado, por la mañana, ver la luz del sol trazar patrones en su piel, y saber que por unas horas, el mundo y sus juicios no podían alcanzarnos. Sin embargo, la sombra de Mateo siempre estaba presente. Hablábamos con él por separado, manteniendo una fachada de normalidad que me costaba cada vez más. Cada gracias carnal por cuidar a mi mamá era una daga que se me clavaba en la conciencia. Isabel manejaba la situación con una calma que yo envidiaba, aunque a veces, después de colgar con su hijo, la veía con la mirada perdida.
un atisbo de la tormenta que debía librar por dentro. No podemos hacer esto para siempre, ¿verdad? Le pregunté una noche, mientras estábamos acostados en la oscuridad. Ella tardó un momento en responder. No lo sé, Leo. Por primera vez en muchos años, no estoy pensando en el para siempre. Estoy pensando en el ahora. ¿Y sabes qué? El ahora es maravilloso. Y tenía razón. El ahora era maravilloso. Pero el futuro es un acreedor paciente. Y siempre viene a cobrar sus deudas. La llamada que lo cambió todo llegó una tarde de martes. Era Julián, el curador. Leo, Isabel, tengo noticias extraordinarias. Hablé con el comité de la galería. Están absolutamente fascinados con tu trabajo, Leo. Quieren ofrecerte una exposición individual. La primera de la nueva temporada en 3 meses. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó en el sofá. Isabel, que estaba a mi lado, lo recogió y puso el altavoz. Julián seguía hablando de fechas, de logística, de presupuestos. Pero yo no oía nada. Miré a Isabel. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y en su rostro había una expresión de orgullo tan puro, tan luminoso, que me rompió el corazón. Era mi sueño, el sueño por el que había luchado, por el que me había sentido un fracasado, y se estaba haciendo realidad gracias a ella. Cuando colgamos, nos abrazamos con fuerza, riendo y llorando al mismo tiempo. «Lo logramos», susurró ella en mi oído. «Lo lograste tú. Lo logramos nosotros», la corregí. «Esto es tan tuyo como mío». La euforia nos duró toda la tarde. Pedimos comida, abrimos una botella de vino para celebrar. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pero mientras la veía reír al otro lado de la mesa, una realización fría comenzó a filtrarse en mi alegría. Mi sueño, mi gran oportunidad, estaba inextricablemente ligado a nuestro secreto. La exposición no era solo mi victoria, era el fruto de nuestra relación prohibida. ¿Cómo podría pararme en esa galería, rodeado de mi éxito, sabiendo que estaba construido sobre una mentira a la persona que más quería en el mundo? La alegría se fue tiñendo de pánico. Y entonces, como si el destino tuviera un retorcido sentido de la ironía, mi teléfono sonó de nuevo. Era una videollamada de Mateo. Isabel y yo nos miramos, el pánico reflejado en los ojos del otro. Contesté. «¡Güey! ¡Felicidades!», gritó Mateo, su cara radiante en la pantalla. «Mi mamá me acaba de contar lo de la exposición. No sabes qué orgullo, carnal. Te lo mereces. Sabía que lo lograrías». Y entonces soltó la bomba. De hecho, las noticias son tan buenas que me dieron ganas de celebrar con ustedes. Hablé con mi asesor. Voy a adelantar mi viaje de investigación de campo. Llego a México para Navidad. En 2 semanas. Nos vemos para festejar, ¿va? La sonrisa se me congeló en la cara. Miré a Isabel. Estaba pálida como el papel. Nuestra burbuja no había estallado. Le habían puesto una fecha de demolición. Las siguientes 2 semanas fueron una cuenta regresiva hacia el desastre. La alegría por la exposición fue completamente devorada por la ansiedad de la llegada de Mateo. Cada día que pasaba, el nudo en mi estómago se apretaba más. La atmósfera entre Isabel y yo cambió. La ligereza desapareció, reemplazada por una tensión pesada, llena de conversaciones sin terminar y miradas cargadas de preocupación. Intentábamos hablar de ello, pero las palabras se sentían inútiles. «¿Qué vamos a hacer?», le preguntaba yo, por enésima vez. «Actuaremos normal, Leo, como siempre», respondía ella, pero su voz carecía de convicción. «¿Normal? Isabel, ¿qué es normal ahora? Llevamos meses viviendo una mentira. Ya no sé qué es normal. Mi carrera, mi sueño. Ahora lleva tu nombre. ¿Cómo se supone que oculte eso?». La culpa me consumía. Me había convertido en un actor experto, pero temía que en el momento en que viera a Mateo en persona, mi fachada se derrumbaría. Él me conocía mejor que nadie. Notaría algo, una mirada, un gesto.
la forma en que el aire cambiaba cuando Isabel y yo estábamos en la misma habitación. Nuestros encuentros se volvieron menos frecuentes, más furtivos. El placer estaba teñido de desesperación, como si cada beso fuera el último. La cama de Isabel, que había sido nuestro refugio, ahora se sentía como el epicentro de un terremoto inminente. Dejamos de hablar del futuro. La conversación se limitaba a los preparativos de la exposición y a los planes logísticos para la llegada de Mateo. Era más fácil concentrarse en los detalles prácticos que en el abismo emocional que se abría a nuestros pies. El día antes de que Mateo llegara, fui a casa de Isabel. No había excusa de portafolio, ni celebración. Fui porque necesitaba verla. La encontré en la cocina, limpiando obsesivamente la encimera. «No puedo hacerlo, Leo», dijo sin mirarme. «No puedo mentirle en su cara, en su propia casa». «Yo tampoco», admití. Me acerqué y la abracé por la espalda. Apoyé mi barbilla en su hombro y aspiré su perfume por última vez como un hombre libre. Se dio la vuelta y me miró, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «¿Valió la pena, Leo, todo esto?» Miré su rostro, el rostro que se había convertido en mi hogar, y a pesar del miedo y la inminente catástrofe, la respuesta era inequívoca. «Valió la pena cada segundo», dije, y la besé. Fue un beso salado por las lágrimas, un beso de despedida a nuestro mundo secreto. El día siguiente fui al aeropuerto a recoger a Mateo, verlo salir por la puerta de llegadas con su sonrisa de siempre. Fue como un golpe físico. Nos abrazamos con fuerza, un abrazo de hermanos. «Te ves más flaco, cabrón», me dijo golpeándome la espalda. «Y tú más alemán», respondí forzando una risa. En el coche, de camino a su casa, me bombardeó con preguntas sobre la exposición. Hablaba con un orgullo genuino, tan feliz por mi éxito que la culpa me quemaba por dentro. Llegamos a su casa. Isabel nos esperaba en la puerta. Vi cómo su rostro se iluminaba al ver a su hijo, un amor puro e incondicional. Se abrazaron largamente. Y yo me quedé a un lado, el tercero en discordia, el elefante en la habitación. Esa noche, Isabel preparó una cena especial para celebrar. Los tres sentados en la misma mesa donde yo había desplegado mis fotos, donde todo había comenzado. La conversación fluía. Mateo contaba historias de Alemania, yo hablaba de la galería, pero la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo evitaba la mirada de Isabel. Ella se concentraba en su plato. Mateo, al principio, no pareció notar nada, demasiado feliz de estar en casa. Pero poco a poco, su sonrisa se fue desvaneciendo. El silencio entre sus historias y mis respuestas se hacía cada vez más largo. Fue un detalle estúpido lo que nos delató. Isabel me pasó la sal, y nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. Fue un gesto automático, practicado durante meses. No significó nada y lo significó todo. Levanté la vista y vi que Mateo nos estaba mirando, no con enojo, sino con una extraña confusión en su rostro. Su mirada fue de mi mano a la de su madre, y luego a mis ojos. Y en ese instante, lo supo. No sabía los detalles, no sabía la historia, pero vio la conexión. Vio que algo fundamental había cambiado. Dejó el tenedor en su plato. El tintineo del metal contra la porcelana sonó como un disparo en el silencio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó su voz tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. Nadie respondió. «Les pregunté qué está pasando», repitió mirándome directamente a mí. «Leo, ¿qué pasa entre tú y mi mamá?». El momento había llegado. La burbuja había estallado. Y los tres estábamos a punto de ahogarnos en los restos. El aire en el comedor se solidificó. La pregunta de Mateo quedó suspendida entre nosotros, afilada como un trozo de vidrio. El silencio que siguió fue atronador, un vacío lleno de meses de secretos y mentiras. Miré a Isabel.
Estaba completamente inmóvil. Su rostro era una máscara de pánico controlado. Sus ojos me suplicaban que dijera algo, cualquier cosa, pero al mismo tiempo me advertían del peligro. Mi mente se quedó en blanco. Todas las excusas, todas las mentiras preparadas, se desvanecieron. Solo quedaba la verdad, desnuda y horrible. Mateo, yo... Empecé, pero mi voz era un graznido. No le pregunté a ella. Te pregunté a ti. Leo, dijo Mateo, y su calma era lo que más me asustaba. Ya no era mi amigo, mi hermano, era un juez. Su mirada, normalmente cálida y burlona, era ahora fría y penetrante. Me estaba diseccionando, buscando la verdad que él ya intuía. Eres mi mejor amigo. La dejé a tu cuidado. Así que dime, ¿qué carajos está pasando? Fue Isabel quien rompió el punto muerto. Puso su servilleta sobre la mesa con una deliberación que parecía requerir toda su fuerza. Luego levantó la vista, no hacia mí, sino hacia su hijo. Mateo, esto no es culpa de Leo, es cosa de los dos. ¿Esto? Repitió Mateo, y la calma se rompió, dejando salir la primera ola de ira. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es lo que es cosa de los dos? El eufemismo colgaba en el aire. La palabra que nadie se atrevía a decir. Y en esa cobardía, Mateo encontró su respuesta. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente, a una repulsión que me golpeó como un puñetazo en el estómago. Se levantó de la silla con tal violencia que ésta se tambaleó. «No, no puede ser», susurró, mirándonos a ambos como si fuéramos extraños, monstruos. «¿Tú y él? ¿Mi mamá y mi mejor amigo?» La frase sonaba absurda, obscena, salida de una mala telenovela. Pero era nuestra realidad. «Respóndanme», gritó, y esta vez su voz estaba rota. «Sí», dije finalmente. La palabra salió de mi boca, pequeña, insignificante, pero con el peso de una bomba atómica. Mateo se llevó las manos a la cabeza, como si no pudiera contener lo que estaba pasando en su interior. Caminó de un lado a otro por la pequeña sala, una fiera enjaulada. «¿Desde cuándo?» «Mateo, por favor, siéntate. Hablemos», empezó a decir Isabel. «¿Desde cuándo?», rugió él. «Poco después de que te fuiste», respondí. Mi voz apenas audible. Se detuvo en seco y se giró para mirarme. La herida en sus ojos era tan profunda que me sentí físicamente enfermo. «Te pedí una cosa, Leo. Una. Que la cuidaras. ¿Y esto es cuidarla? ¿Acostarte con ella?» «No hables así», intervino Isabel poniéndose de pie. «No tienes ningún derecho a hablar así. Esto no fue una traición, fue...» «¿Fue qué? ¿Amor?», se burló él con un gesto de amargo desdén. «¿Amor? Él tiene mi edad, mamá. Podría ser su madre». «Pero no lo soy», replicó ella, y por primera vez vi el fuego que había mantenido oculto. La ira de una mujer a la que le estaban negando su propia identidad. «Soy tu madre, sí, y lo seré siempre, pero también soy una mujer que ha estado sola por 10 años, una mujer que se sentía invisible. ¿Alguna vez te preguntaste por eso, Mateo? ¿O solo te preocupaba que tu mamá estuviera bien atendida, como una planta que hay que regar?» El ataque lo dejó sin palabras por un momento. Se quedó mirándola, desconcertado. La discusión había dejado de ser sobre mí y se había convertido en algo mucho más antiguo y profundo entre ellos dos. «No es justo que digas eso», dijo él, más bajo ahora. «No, no es justo. Tampoco es justo que me juzgues por querer sentirme viva otra vez. Y Leo me hizo sentir viva. Me vio, cuando nadie más lo hacía. El silencio volvió a caer. Mateo me miró de nuevo, pero ahora su ira estaba mezclada con algo más, una especie de dolorosa comprensión. Finalmente, sacudió la cabeza,
como si quisiera deshacerse de una imagen mental. «Necesito salir de aquí», dijo. Agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. «Mateo, espera», le rogué. Se detuvo en el umbral, pero no se volvió. «No me vuelvas a buscar, Leo. Nunca. Y tú», dijo, dirigiéndose a su madre, «no sé quién eres». La puerta se cerró de un portazo que retumbó en cada rincón de la casa, y nos dejó a Isabel y a mí solos, de pie entre los restos de nuestra vida, con el sabor amargo de una verdad que nos había liberado y condenado al mismo tiempo.